Productor ejecutivo, en su filmografía constan los largometrajes Memorias de Quito, 1994, Entre Marx y una mujer desnuda, 1995, Cumandá, 1996, Viejos Malditos en producción, 10 historias en abril, Historias de Reales, La Tigra, cómo se filmó. Además, ha producido una decena de series para la televisión, entre las que se destacan Dejémonos de Vainas, Pasado y Confeso, Historias Personales, Popstar y Prisma, RTV España. Entre las producciones recientes se encuentran las series para televisión y radio El Gran Cacao, seleccionada como mejor producción para televisión en los premios Colibrí 2015, Muyu, Nuevas Semillas, Montecristi, Tejidos de Origen, Afuera Vives. En 2015 produjo el largometraje Historias de Rieles, coproducida con Radio y Televisión Pública del Ecuador. Es presidente de la Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador y jurado internacional de los premios Platino al cine iberoamericano y de los premios TAL Televisión para América Latina. Bienvenido a nuestro invitado Gonzalo Ponce Leiva en su programa Regresando con Andrés Carrión. Gracias a Gonzalo Ponce Leiva. Entonces, él es productor ejecutivo de la película Muerte en Berruecos. Y un poco ese es el motivo, el pretexto, pongámoslo en esos términos, para convocar a Gonzalo y que nos visite y que nos acompañe aquí en la cabina. Bienvenido, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar de esta producción, vamos a hablar de esta película, pero queremos conocer algo de tu vida, de tu trayectoria. Tú siempre vinculado al cine, a la comunicación, ¿cómo surge un poco? Buenas tardes, te escuchamos. Andrés, muchas gracias, feliz año. Felicidades también. Gracias por la invitación. Pues sí, ya muchos años dedicado a la producción audiovisual. Empecé en televisión, de a poco me fui vinculando con el cine, con esta utopía de hacer cine y de generar contenidos, si no de calidad, que puede sonar pretencioso, sí, de a poco con los años de ir contando las historias que uno quiere, ¿no? Pero muy contento con la vida que he tenido, en el sentido que me ha tocado producir de todo y de todo se aprende. ¿Y tú dónde naciste, Gonzalo? Yo nací en España. En España. Mi padre era diplomático ecuatoriano, mi madre española y papá estaba de misión en Europa. Entonces, de los 5 hermanos fuimos naciendo como gitanos, unos aquí, unos nacimos en España, otros en Francia, mi hermano Javier, que era diplomático, y la única que nació en Quito nunca ha vivido en Ecuador, que es historiadora. Y tú naciste en España y viviste en España mucho tiempo. Sí, claro. Toda tu infancia, digamos. Claro. Yo vine a los 15 años. Ya. Y luego me gradué del colegio y me fui a Europa a estudiar a la universidad y luego volví. Entonces quería ser abogado, como todo el mundo que se precie de tener algo en la vida, de ser alguien. Y por suerte ya me fui enganchando con el mundo de la comunicación. De la comunicación. Tú eras un referente. Recuerdo tu trayectoria y eras un referente, por supuesto, porque combinabas el periodismo con las buenas historias de Nortel. Claro. Recuerdo con esas. Y fue así que regresé y empezamos a hacer maldades en la tele. Vamos a hablar de las maldades. Y en España estuviste entonces hasta los 15 años. De modo que tus amigos, tus amiguitos de la primaria son españoles. Están ¿O qué dispersos. pasó? El tema es cuando eres hijo de diplomático, claro, tienes una vida bastante fragmentada y los afectos fragmentados. Yo, al ser mi madre española y haber nacido yo en Madrid, yo tengo la familia materna es española, entonces yo el chip español lo tengo, hablo como tartoso ya, obviamente cuando voy a España soy súper sudamericano y me siento súper ecuatoriano, pero papá estuvo diplomático en Viena, en Portugal, estuvimos en España. Y tú ibas por esos lados. Claro, entonces cuando eres hijo, ya, aprendes a ser un poco un survivor, porque te toca siempre ser el nuevo del colegio. Claro. Mi hermana Carmen Rosa, que es la única que vive aquí. Entonces siempre éramos los nuevos en los colegios, los nuevos en el barrio. Entonces, ¿y te costaba trabajo adecuarte y hacerte relación y tal, o qué pasaba? Sí, te toca un poco desarrollar técnicas de sobrevivencia, ¿no? Siempre hay el grandote que te bulea. Claro. Luego con los años yo me echo el grandote que no buleo, pero sí, yo creo que el bagaje que te queda de viajar desde niño
es importante. Y a mis hijos se lo he intentado transmitir, todos se han tomado un año sabático, sobre todo para viajar, para saber que el mundo es muy grande, que a veces Ecuador no es que sea pequeño, pero que hay un mundo muy grande. Entonces es bueno soltarse, ver lo que está pasando afuera y luego desarrollar iniciativas. Yo siempre hablo de tener ideas locales, ¿no? Que sean potentes, que tengan una visión global, pero un sabor local fuerte. Y Gonzalo, entonces tu relación, tu chip, como has mencionado, español, está ahí presente, es un hecho que está en tu vida. Por ejemplo, tu familia materna, tus primos maternos, ellos están ahí. Claro, todos mis primos, mis tíos, todos. Mi madre aún vive, tiene 93 años, vive en Ecuador, y ella es de Córdoba. A los 6 años ella vivió la guerra civil. Y ella migró a Quito, a Madrid. A mí le conocí a mi padre cuando era diplomático ecuatoriano allá. Pero mi madre era de Córdoba, yo tengo tíos en Sevilla, en Granada. Entonces ese chip lo tengo anestesiado hasta que llego a España y me veo con los primos y tengo que leerles los labios porque a un andaluz no le entiendes de primera mano. Pero qué chévere. Y tu mamá, yo la conozco a tu mamá, claro, y tengo una imagen linda de ella. No sabía esto de que ella decidió finalmente vivir aquí en el Ecuador. Una vez que murió tu padre, uno podría haber pensado que tenía que regresar donde están sus familias, ¿no? Sí, pues mamá enamorada del Ecuador, cuando falleció, mi padre murió muy joven, murió de 61 años, yo tenía 18 años, recién graduado del colegio, y mamá estuvo una temporada en España, yendo y viniendo, y pues ya estaba enraizada con Ecuador, sus afectos y tal, y bueno, ahora en su mundo, tiene 93 ya años, está y su mundo, en su mundo, claro. Claro, en su mundo, de hecho en su mundo con 93 se acuerda mucho más de la guerra civil y de sus padres que de nosotros. De las cosas sabe que nos quiere, pero no sabe quiénes somos. Claro, la edad. Y es más o menos contemporánea de mi madre, de mi mamá también. Ella tiene 93 años, claro, o sea que están más o menos igual. Y tú terminaste, digamos, este periplo y estos desplazamientos que son obligados por la profesión de tu padre. Viniste al Ecuador, a los 15 años más o menos. Sí, me gradué del ¿Ya colegio. para instalarte o no? Sí, me gradué aquí en el colegio. ¿En qué colegio, Gonzalo? Me gradué en el Spellman. Ya. Cuando quedaba donde ahora es la Politécnica. Y empecé como todo el que se precie Derecho, obviamente había que pasar por Derecho, lo fui votando, empecé Sociología, y ahí me involucré en temas de derechos humanos, con el penal, trabajamos temas de derechos humanos, teatro en el penal García Moreno, y ahí me fui metiendo en el mundo de la fotografía, y de ahí pasé a la televisión con Carlos Vera, que en ese tiempo era también muy activo, y él un poco fue mi mentor en el mundo de la televisión. ¿Y tú empezaste con Carlos en qué? ¿En un noticiero? Empecé como asistente de Carlos, y empecé a involucrarme en distintos formatos, en distintas cosas, y de ahí yo hacía sociología y fotografía, y ahí me di cuenta que lo mío era la televisión, que me gustaba. En esa época, recordarás, no había televisión en Ecuador, es un invento más o menos reciente, académico. Entonces me fui a Holanda, al Radio Nederland Training Center, y regresé, y ahí ya empecé mi carrera en los canales de televisión. Con Carlos Vera fundamos Manavisión en Manabí. Ahí estuve 2 años viviendo en Manabí. Esa fue una etapa linda, ahí había gente muy entusiasta, en ese canal. Pasaba programas, ¿te acuerdas? Yo tenía alguna vinculación con ellos. Y había un personaje con Pedro Zambrano, pero de uno me recuerdo mucho porque el nombre es muy curioso, que era jefe de redacción algo del diario Manabita, pero que trabajaba para el canal también. Childerico Ceballos. Personaje. Yo nunca había pensado vivir en Ecuador en otro sitio que no fuera Quito. Y yo había vivido en otros países, pero no. Y de pronto yo regresé de Holanda, de España, de estudiar, y cuando me propusieron irme a Manabí, claro, para mí era otro mundo, y mi hermano, que era muy pilas, me dijo, vete a vivir a Manta. Y yo, claro que no soy tonto, trabajaba en Puerto Viejo, pero me conseguí un departamento frente al mar, que éramos roommates con Carlos Vera, y claro, para mí fue fantástico. Serranito era la joya de la corona de todos mis panas, pues ya tenían dónde llegar en Manta, y estuve 2 años en Manaví, que producíamos 25 programas, pero fue una locura, y de ahí ya vine a Gamavisión, y ya empecé
el caminar en los distintos canales. Estuve estuve 7 años en Ecuavisa, gerente de producción, en Teleamazonas, productor independiente, en fin, ya haciendo camino al andar. Gonzalo, quisiera volver un poco a este periodo en el cual estabas vinculado al tema de los derechos humanos y a esta relación con las cárceles. ¿En qué consistió esa tarea? Empezamos con un grupo de teatro con Luz de Helena Coloma. Ya. Y trabajábamos en grupos de teatro con los presos en el penal García Moreno. Ya. Y ahí me fui involucrando en el tema y terminé haciendo un trabajo para la ALDU, me acuerdo en esa época, sobre la situación de derechos humanos en el penal. Entonces ahí tuvimos algunas andanzas, ustedes tenían Nortel, me acuerdo que hicimos algunas denuncias, me acuerdo que un día yo salí suelto de huesos en uno de tus noticieros y denunciando los derechos humanos con nombre y apellido y tal, y luego me citaron una noche a las 12 de la noche Elegido que me iban a dar pruebas y yo ya me iba pues. Yeah. Y claro, mi hermano por suerte me oyó y me dijo, no te vayas, te van a pegar una paliza. Y entonces, bueno, fue un tema interesante. Pero yo ahí estudiaba Derecho y ahí ¿En qué universidad estabas? En la Católica. Y ahí fue mi primera crisis existencial porque dije, si me estudiando Derecho y viendo lo que pasa en las cárceles, no me interesa seguir en este mundo y ver esta realidad. Entonces dije, para entrar, y al final la vida termina haciendo temas corporativos y trabajando con multinacionales, pero en su momento dije, no me interesa leyes. ¿Y hasta qué año llegaste? No, hice solo el primer año. El primer año. Sí, y luego me metí en Sociología. Y ¿En la Central? En la misma Católica. En la Católica. Murió mi padre, entonces estuve... eran unas épocas de inestabilidad también emocional y un poco buscando mi camino. Quería ser diplomático porque mi hermano era diplomático, mi padre fue diplomático, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, 5 generaciones de diplomáticos ecuatorianos. Entonces yo también pensé en serlo y al final un poco fui encontrando mi camino. Los Ponce aquí básicamente han sido abogados. Y curas, dos tíos curas y monjas. Entonces como no calificaba yo para ninguna de las dos. Y Gonzalo, ¿cuántos hermanos son ustedes entonces? 4, 5. Con Javier, lo estás contando Javier, 5, claro. Y los 4 están en distintos lugares. Sí. Carmen Rosa y tú estás aquí. Acá, sí, mi hermana Rocío vive en Alemania, Pilar, que es historiadora, vive en Madrid. Ya, y la relación con esa familia española que me estabas comentando, ¿en qué términos se da? ¿Están más o menos vinculados? Muy cariñosa, a la distancia siempre pasa. ¿Cuántos tíos tienes ahí de tus hermanos de tu mamá? Han ido falleciendo, tenía 3 tíos en Sevilla, en Jaén, en Córdoba, en Madrid. Han ido falleciendo y tengo ahora primos de hermanos muy, muy queridos, pero claro, siempre el tiempo y la distancia pasan factura, pero los afectos están ahí. Yo viviendo acá es más complicado, ahora las redes sociales nos tienen cerca. Pero, ¿y tú luego volviste a vivir en España en algún momento o ya no? A instalarte, digamos, a quedarte una temporada. Fui a pasar una larga temporada, sí. Cuando luego de estudiar en Holanda, estudié en el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. Y estuve ahí haciendo pasantías y tal. Y ahí se dio el giro existencial, porque dije, me quedo a vivir acá o regreso a Ecuador. Y ahí un poco, yo dije, creo que en Ecuador puedo tener más oportunidades. O sea, ¿pensaste en un momento dado en quedarte en España? Sí, claro. Y mi padre había muerto y yo tenía un peso español importante, me gustaba el mundo de la democracia, el despelote. ¿Cómo no te va a gustar el Madrid en los 80? Claro, la movida madrileña era fantástica, el destape, había que destaparse. Y al final decidí regresar aquí y no me equivoqué, porque obviamente aquí podía desarrollar más ciertas habilidades y sobre todo el tema de la televisión, que era un mercado que aquí había más oportunidades. De hecho llegué y al mes ya estaba trabajando activo y en Manabí y haciendo cosas y en Gama y en Ecuador, haciendo cosas que probablemente en España te toman 20 años llegar a los puestos de los sin duda. Aquí había mucho más espacio para desarrollar y tú tenías esta capacidad, este conocimiento que habías logrado y te abrías paso con mucha facilidad, sin duda. Sí, bueno, y buen maestro, Carlos Vera, en su momento y tal, pues fue muy intenso. Y cuando eres aprendiz y lo que te toca es callar, hablar poco y ver mucho, claro. Yo estoy contento de la escuela que tuve porque yo hice de todo. Entonces, en el mundo de la televisión, luego tú con los años puedes ser más purista y te gusta la ficción o te gustan las noticias, pero cuando estás ávido y llenando la mochila de
de conocimiento, de todo se aprende. Y eso es, de todo se aprende, y me parece que en mucho, y en la vida es así, tú aprendes cayéndote, aprendes golpeándote, y la academia es muy buena, te permite ciertas capacidades y ciertas habilidades, más de la teoría, pero el estar en el estudio, el estar en un set de televisión, el ir a un rodaje, eso es lo que forma a alguien, ¿verdad? O sea, es que lo nuestro es oficio. Es oficio. Es oficio. Y yo creo que parte del éxito es jalarte las cuadras, y el rating te lo da cuando te va muy mal, ahí aprendes, ¿no? Si te va todo muy bien, no reaccionas. Yo siempre me he preocupado más o he hecho más caso a las críticas que a los halagos. Porque un piropo, sí, el ego te lo agradece, pero es bueno ver en qué área se puede mejorar. Y en eso, claro, la academia te da un marco, un tema teórico, pero esto se hace haciendo y equivocándote y viendo por aquí funciona, por aquí no funciona. Entonces, ahora, claro, no haría muchas de las cosas que he hecho porque básicamente me aburren, pero en su momento era muy interesante. Yo la primera vez que tuve que producir un Miss Ecuador o un Reina de Quito, que nunca había visto yo un Miss Universo, y me parecía qué horror, yo que quiero ganar Cannes y ser alguien en la vida, pero de pronto tener un show de 2 horas y media en directo, claro, que tiene que funcionar, y que no puede haber blackouts, sirve, claro, aprendes, es claro. Gran escuela. Entonces, y al final la vida te va mostrando que de todo aprendes mucho, y si haces con pasión y te diviertes. Y claro, y en algunos casos, en la vida en general, en las cosas de la vida en general, no hay que ser soberbio, digamos, ¿no? Hay tareas o hay especialidades o hay géneros que uno podría pensar que son menores y tal, y no es así. No. Yo recuerdo muchísimo cuando empezaba todo el furor de las telenovelas, que muchos intelectuales, muchos acartonados lo veían con distancia y con cierta prepotencia y por encima del hombro. Pero fíjate que el género de la telenovela es un género maravilloso, bien hecho, con buenas condiciones, con temas adecuados. Es maravilloso la telenovela. O sea, ha sido el género audiovisual más exitoso de América Latina, claro. Ha sido el único formato en el que hemos podido exportar producto audiovisual al mundo con inmenso y extraordinario éxito. Y te digo, despreciar un producto tan exitoso me parece un poco petulante, porque el lograr hacer un buen producto, que luego ya te guste o no, ya sobre los colores y los dolores no discuten, pero es un reto profesional muy, muy importante. Y claro, y te permite llegar a niveles de industrialización del sector, que es lo que deberíamos aspirar, importante. Entonces me parece que esas críticas luego tú ves y dices, ¿por qué se conoce más Latinoamérica en el mundo? ¿Por las telenovelas o por el cine independiente? Sí. Maravilloso que se hace, claro, pero que es mucho más complicado. No, y luego, como te digo, claro, hubo un momento en que había unas telenovelas muy elementales y con unas tramas muy fatuas, muy... El patrón que se enamoraba de la empleada y esas cosas, que vino mucho de México y Venezuela, me parece. Pero luego hubo un desarrollo de una telenovela muy buena que hicieron los brasileros con historia, claro, que han hecho los colombianos, muy buenas. Y así. Pero fíjate, tú como comunicador, a mí el mayor mérito de las telenovelas me parece el nivel de empatía que genera. O sea, el generar un producto que engancha a tu televidente, que le generas emociones, que le haces llorar, que le tienes... Eso implica un conocimiento del oficio muy profundo, y me parece que no hay que banalizarlo en absoluto. Entonces, porque al final, si tú produces también, es para que la gente te oiga. Si tú escribes un editorial, es para que la gente te lea, claro, porque si quieres que te lean a ti, tus 4 amigos, pues eso ya es otra historia. Entonces me parece que el secreto de empatizar así y de captar los sentimientos es un mérito brutal que implica mucho oficio. Y tú acabas de decir una cosa, fíjate, era Venezuela y México eran referentes mundiales. Por eso da tanta pena ver cómo han destrozado en Venezuela, ¿no? El país y la industria de la televisión. Esa Radio Caracas Televisión era una empresa enorme que producía telenovelas con una capacidad maravillosa. Y me parece que esto me conduce a un momento que estamos viviendo, y es esto de las aplicaciones y de los sistemas actuales, que es Netflix fundamentalmente. Netflix tiene una presencia estelar y ellos han seguido de alguna manera con el tema de las telenovelas, con las series, que ellos las venden o las proponen desde con otras
planteamientos, pero que el origen es exactamente igual, es la telenovela. Y te digo, la fórmula latinoamericana es muy apetecida. Los suecos o cualquier mercado del mundo apunta a generar empatías, a atrapar a la audiencia. Tú fíjate, Netflix tiene este año un presupuesto de $13.500 millones, de los cuales 8.000 millones son para producción de contenidos originales, 8.000 millones de dólares. Y que ellos están produciendo en contenido original. Tuviste el domingo en los Globos de Oro, estaba The Irishman, Los Dos Papas y La Historia de un Matrimonio, arrasando y nominados. Entonces Netflix es un actor inmenso y ahora todas las plataformas. Hay que ver la de Los Dos Papas, ¿no? Todo el mundo habla, yo no lo he visto todavía. Linda. ¿Ya la viste? Sí, linda película. Ya. Bueno, entonces en este mundo en el que tú has estado y en el cual te has desarrollado, ahora enfrentas justamente este momento en el que la imagen es todo, Gonzalo. Entonces, me parece que la palabra comienza a desplazarse, a relegarse, y la imagen es todo. Y estamos bombardeados de imágenes, no solamente a través de los sistemas digitales, sino que tú sales a la calle y ves un letrero, ves una pancarta, todo es imagen. ¿Qué va a ocurrir con el ser humano después de 200 años? ¿Qué va a hacer? Verás, pero yo creo que sí, hay mucha imagen, pero creo que ahora el contenido es el rey, porque hay mucha imagen también muy superflua. Y como hay tanta oferta, también empiezan a predominar. Por eso Netflix invierte $8.000 millones en contenidos originales. Entonces no se trata solamente de hacer una cosa bonita con unos modelos guapos y una fotografía bonita, sino tienes que generar un contenido que te genere una empatía y que te genere una audiencia cautiva. Entonces, si bien el contenido ahora es del rey, la reina es la conversación. Hay que hablar de las cosas. Entonces, por eso las redes sociales son tan potentes. No se trata de generar un buen producto, sino que se hable sobre el tema, que se discuta, porque si no estás en las redes, si tu producto no está hashtagueado, si no existes, el rey es el contenido, pero la reina, que es la conversación, está callada, entonces no existes en esta orgía de sobre ofertas brutales, ¿no? Llegar a Netflix, por ejemplo, con esta película o con otros productos, que me dicen, ¿por qué no llegas a Netflix? Como que fuera soplar y hacer botellas, ¿no? O sea, Netflix hoy por hoy, o Disney, o Apple, o HBO Plus, claro, tienes literalmente a millones de grandísimos directores y empresas productoras de países enormes ofertando productos maravillosos de todos los colores, dolores y sabores. La televisión nunca en su historia, y tú como hombre de televisión nunca has llegado a tener el nivel de calidad que hoy en día tiene Game of Thrones y estas maravillas, Catalina la Grande, todos son unas producciones a lo bestia. Y es curioso porque tú también ves el escenario nacional, y yo a ratos digo, en el mundo la televisión está llegando a un nivel maravilloso de contenido, de factura, de producción, de realización y tal, y luego tú ves el escenario local y dices, ¿qué pasa con la pantalla abierta aquí? No estamos entendiendo. Entonces yo veo los contenidos de la farándula, la crónica roja, las cosas, y dices, por Dios, no entendemos el cambio de paradigma que se está dando. Gonzalo, y a mí me apasiona el tema de Netflix y estas cifras que tú refieres, porque yo siempre digo, ¿cuántos suscriptores habrán en el mundo? ¿Cuántos pagos mensuales harán? ¿Y cuál es el valor que estarán facturando todos los meses esta gente? Y ya me acabas de señalar las cifras. Entonces uno dice, entrar en Netflix es misión imposible. Es misión imposible. O sea, tú tienes que presentar cumplir una forma. O sea, literalmente Netflix, las personas, y estuvimos ahora el año pasado en mayo, en la Riviera Maya, tuvimos una reunión con Netflix, con todas las academias de cine de Iberoamérica, y nos sentamos. Literalmente tienes gente que te recibe cientos de miles de proyectos de todo el mundo. Es que ese es el trabajo de ellos, seguramente. Claro, pero, estar pescando. Claro, y tú fíjate, hay directores como Fincher, David Finch, que hizo Seven y un montón que fue el productor ejecutivo de House of Cards, ni más ni menos, que fue la primera serie producida por Netflix, House of Cards, que fue un pepo mundial. Entonces esta gente evalúa estos cientos de miles de proyectos avalados por directores, estrellas, productores, estrellas, cast, fenomenal. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer para entrar, para que alguien te pare bola en Netflix, es tener agentes de ventas, tener distribuidores internacionales. Pero que hay que ir a hablar con alguien ahí, en algún lado. Si no tienes agente y no tienes distribuidor, no existes, no eres nadie.
Entonces, claro, tú vas a la industria en Estados Unidos y claro, te quedan viendo y dices, sí, tú vienes con tu peliculita y ya, a ver. Entrar, timbrar ahí y decir, perdón, quiero llegar con la película, no ha de ser así. Literalmente, porque son también los distribuidores quienes luego tienen entrada directo en Netflix con los productores y dicen, mira, yo tengo con este galán, o estos contenidos originales. Colombia, fíjate, ahí alguna vez hablamos en esta mesa sobre la ley de comunicación en Colombia, cómo apoyó la producción de contenidos propios y cómo el hecho de exigir cuota de pantalla de producción nacional ha hecho que en 20 años Colombia sea el monstruo en la industria audiovisual, que es exportando y contribuyendo al PIB de manera notable con productos de altísima calidad. Entonces ya son rubros de industria. Nosotros aquí seguimos siendo una artesanía audiovisual, claro, y afuera es industria. Entonces por eso el tema de coproducciones es clave. No podemos vernos del ombligo y pensar que aquí de Pichincha vamos a salir y patear el tablero de Netflix del mundo mundial. Hay que pensar en alianzas locales, en coproducciones, pero es muy complicado cuando el entorno local no te da ventajas competitivas. Por ejemplo, en Ecuador, la empresa privada, que ahora para Muerte en Berruecos algunas empresas nos han apoyado y tal, pero no tienen ningún aliciente de ningún tipo de nada, no descuentan de impuestos, no les sirve de gas, nada de nada. Entonces, ¿a cuenta de que la empresa privada va a apoyar? El altruismo ya murió. Entonces, en el momento que hay, como en otros mercados, estímulos para que las empresas, si pagan $100,000, eso pueden desgravar de impuestos, que ahora en la nueva ley aprobada por el Congreso, Juan Fernando Velasco metió una cosa así, que eso, por ejemplo, un estímulo de eso es clave. Es clave, porque papá Estado, ya hemos visto el desastre que son los medios públicos, que eso es lamentable a lo que ha hecho, pero el problema es que los medios públicos hoy en día son 3 canales de los 6 nacionales. Así es. 3 son de medios públicos, TC, Gama y Ecuador TV. Ajá. Y esa gente que antes eran 3 canales que compraban contenidos, que podían generar trabajo para los productores, que vendiéramos algo, ahora no existen, no son jugadores ni en calidad, ni en facturación, ni en innovación, ni nada. Entonces, al no existir ventanas de televisión abierta, al no existir, fíjate que han ido cerrando espacios de producción como Educa o sitios. Yo nunca he producido para Educa, pero daba trabajo a mucha gente. Claro. Entonces tú tienes por un lado ahora 500 chicos que al año se gradúan a nivel nacional en el mundo audiovisual en su conjunto. Tienes menos ventanas de distribución porque los canales de televisión, ya los 3 que producen para ellos mismos y no compran nada. Tienes un montón de gente que está yendo al desempleo. ¿Y qué hacen esos chicos? ¿Y claro, qué va a pasar? Entonces ahí se está cocinando un problema social gravísimo del cual nadie está pensando. Entonces, la única clave es generar estímulos, porque no puedes pretender que papá Estado no sirve de nada, no tiene para pagar sueldos, peor para embarcarse en otro tipo de cosas. Entonces hay que pensarlo como una industria en la que tú tengas estímulos que puedan motivar a socios. Vea, ustedes de la empresa tal, pues estos 100,000 no es de una caridad, esto desgrava del impuesto y luego les sirve. En fin, hay una serie de medidas que es cuestión de ver lo que ya existe en la región, no hay que inventar el agua tibia. Y en esto, por ejemplo, el tema de las coproducciones es clave. Ecuador es un país muy lindo, pero uno cuando es productor, yo he estado en festivales de afuera y la gente escoge Madagascar o Burundi, no porque la cascada o porque la playa, porque por último el croma y los efectos especiales te los pueden dar. ¿Y por qué van allá? Porque los estímulos que te da el sitio para filmar. O sea, tú podrías convocar a todas estas productoras mundiales supuesto, a que vengan a utilizar, a aprovechar los escenarios locales con algún estímulo. Yo he estado literalmente, mira, en República Dominicana, que ahora es de los mayores productores de América, porque generaron una ley que devuelve al inversionista el 25% de lo que invierte en el país. No pagas IVA, tienes un sistema de desaduanización de equipos formidable. Entonces, tú ya como inversionista, el catálogo, fíjate que ahí construyeron los Pinewood Studios, estos estudios inmensos donde hacen James Bond en Londres y las grandes producciones, tienen el mayor estudio acuático del mundo, está en República Dominicana, ahí hacen Piratas del Caribe, todo eso. ¿Por qué lo hacen así? Porque hay un marco legal y un paquete de estímulos que yo, productor, quiero hacer James Bond y me voy a Madagascar o a Quito. Y yo
no me interesa la cascada, porque por último tengo un equipo de animadores que dibujan la cascada. Entonces aquí nos miramos del ombligo diciendo, no, es que nuestra biodiversidad, Galápagos, eso es un delirio hedonista, absurdo, porque los productores escogen por los estímulos. Entonces ven, aquí en este país qué estímulos hay, qué facilidades hay. Entonces no estamos hablando de inventar el agua tibia, es cuestión de ver lo que está pasando en el barrio y emular. Gonzalo, ¿y tú qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu actividad? ¿En qué trabajas? Bueno, yo tengo una empresa, GPL Comunicación, nos dedicamos por un lado a la producción audiovisual de contenidos, ya después de haber hecho muchas cositas, pues hemos escogido el hacer documentales de los temas que nos interesan y sobre todo contar las historias que nos interesan. Muerte en Berruecos es una de ellas, y luego tengo la división que es mi fuerte de lo que es manejo de crisis, comunicación corporativa, etcétera, que ya son eso ya es como una agencia de comunicación, digamos. Sí, ya estoy muchos años en eso, y manejo de crisis, reputación, entrenamiento de voceros, todo eso, ya llevo muchos años haciéndolo. Y en el caso actual llevamos 6 años, yo llevo 6 años trabajando en esta película Muerte en Berruecos, y ahora hemos estado en toda la etapa y seguimos en la etapa de estreno en Ecuador y de distribución internacional. Perfecto, hacemos una pausa, Gonzalo, en atención a que tenemos que transmitir un boletín de noticias y luego volvemos para ya meternos más en la película. Muchas gracias. Estamos ahora mismo conversando con Gonzalo Ponce Leiva, es el productor ejecutivo de Muerte en Berruecos. ¿Quién mató a Sucre?, que es una producción que ahora mismo está con mucho interés, con mucha atención de la ciudadanía y sobre la cual vamos a conversar en unos instantes. Así que mantenga usted la sintonía de nuestro programa. Bien, vamos entonces con la segunda parte de esta conversación con Gonzalo Ponce Leiva. Él es el productor ejecutivo de esta película que está ya ahora presente en las salas de cine, que se denomina Muerte en Berruecos, ¿quién mató a Sucre? Entonces, Gonzalo, tal vez para ubicarnos un poco, ¿cuál es el rol, cuál es la tarea de un productor ejecutivo, por ejemplo, en una película como esta? Yo siempre me he involucrado en los contenidos del producto. Entonces, en el caso puntual de Muerte en Berruecos, me involucré desde la etapa del guión, enfocar la historia, y luego pues todo lo que fue la arquitectura financiera, el tema de coproducciones, financiamiento y acciones que te permiten concretar el producto. Ha habido otras series de televisión, por ejemplo, que las hemos diseñado en base a necesidades específicas de horarios o de gente. Entonces, en base a eso yo armaba los equipos, escogía los guionistas o los directores. Ya uno va viendo que hay gente que es más 4x4 para filmar en exteriores, otros son más habilidosos para trabajar en estudio, el tema del casting también. Entonces, yo he estado en todas las etapas de todo. En el caso puntual de Muerte en Berruecos, es un proyecto ya más grande porque es una coproducción de Venezuela, Ecuador, Panamá y Estados Unidos. Es una película de ficción que encara todos los problemas que lleva a ser una película de época. La película comienza en 1840, cuando le encargan al fiscal reabrir el caso del asesinato de Sucre, y es un flashback entre 1840 y 1830. Entonces, al ser película de época, hubo un gran trabajo de búsqueda de locaciones que buscamos en distintos sitios de América para ajustarnos a la historia. Solo en Ecuador, no. En varios. La trama transcurre en Bogotá y Quito. Ajá. Y la película la filmamos en Venezuela, en Panamá y en Quito. En Bogotá no filmamos nada. Entonces trucamos algunas, y si bien es un largometraje de ficción y está basado en hechos reales, en toda la literatura que existe sobre el asesinato de Sucre, hemos sido muy prolijos a la hora de escoger las locaciones, la dirección de arte, porque en una producción histórica es clave que te la creas. Claro. Entonces, que las locaciones funcionen, que la utilería, el vestuario, todo lo que se llama dirección de arte contribuya a que la historia se afinque, los personajes sean creíbles, la trama se sostenga. Y
luego tenemos una etapa muy interesante de postproducción. La película tiene mucho efecto especial, pero que no te das cuenta que existe. Y es que tuvimos que limpiar cuadro por cuadro las fachadas de las iglesias, que tú ves ahí, tú vas a ver unas iglesias, unos edificios que dices, ¡qué belleza! Pero claro, esa vaina estaba llena de cables por delante, de semáforos, todo eso se limpia. Cuadro por cuadro se va limpiando. Entonces tuvimos 2 años en el proceso. Por eso nos demoramos 6 años en hacer la película. Porque entonces para ser productor ejecutivo y sacar una coproducción de época implica, claro, más trabajo de lo normal, no es de una historia de amor contemporánea. Que puedes ir a grabar o filmar en cualquier esquina de aquí. Gonzalo, ¿y cómo surge? Primero hay un director que concibe la idea, que piensa y que recurre a un productor ejecutivo, o es el productor ejecutivo que quiere hacer esto y llama a un director para que lleve adelante. Pueden darse las dos cosas. A mí me ha pasado las dos cosas. Yo he tenido proyectos que se me han ocurrido, una idea, y he buscado el equipo y lo hemos armado y lo hemos sacado adelante, y en otros casos me han buscado. En este caso puntual de Muerto en Berruecos, yo le conocí a Caupolicano Valles, al director y productor venezolano. Él trabajaba en Radio Caracas Televisión, era un director y productor muy exitoso allá, y con la debacle él terminó viviendo en Miami. Y él estaba trabajando en este festival de cine, me lo topé y me contó que estaba trabajando una idea sobre una película sobre Sucre. Y claro, yo oí Sucre y todo el ADN de Abdón Calderón y de la Cima a la Libertad brotó, entonces me enamoré de la idea inmediatamente, y yo ya me sumé desde el momento prácticamente inicial. Él tenía una idea, con esa idea trabajó él un guión, que ganamos ya un premio internacional, para tener ya el guión terminado, y ahí yo empecé, y fíjate, me enamoré porque dije, esto, un thriller policial de época, sobre la muerte de Sucre, una figura tan grande en nuestra historia, tan olvidada, porque hasta el 99 los Wambras tenían a Sucre en el bolsillo, ahora ni siquiera eso. Entonces es una figura tan grande que pasó a ser el mártir, el héroe, el mártir, el mito y el olvido. Entonces cuando yo me embarqué, sí dije, aquí vamos a patear el tablero con una película sobre Sucre. Y bueno, hemos pateado el tablero en 6 años de tener una linda película, sorprendido de más bien de la ninguna reacción de los sectores oficiales. Me parecía que esta película sigue siendo muy vigente para difundir en colegios. Hemos hecho un trabajo importante con universidades, pero digamos que la esfera de oficial, este tipo de productos no funciona. No está en y la gente, ¿qué ha dicho? Estamos muy contentos. Hemos estado en cartelera un mes en los multicines, hemos estado en 8:30, y ahora Muerto en Berruecos vuelve a estar en cartelera la próxima semana. Vamos a estar en la Cinemateca Nacional, en la Casa de la Cultura de Quito. Y hemos tenido muy buen comentario de gente. Yo estoy muy agradecido, gente que ni me conoce me manda mensajes cariñosos, la prensa nos ha tratado bien. Hemos tenido aventuras con la academia muy gratificantes, y la Universidad Andina nos apoyó. Hicimos un conversatorio con Enrique Ayala maravilloso, que él dio un montón de información sobre Sucre. Hemos tenido apoyo de Flaxo, con la Católica hicimos, con la Escuela de Historia, con Milton Luna, hicimos una función para 300 profesores de historia que salieron muy contentos. Y el producto, lo bueno es que está, al ser un thriller policial, no está pensado como un documental de historia que te aburra a los 5 minutos. Tú te atrapa la trama, y es un producto que funciona bien para chicos de 16 años hasta jóvenes de 85. ¿Y qué es un thriller? Es una película policial. Es una película policial, porque Muerte en Berruecos comienza cuando le encargan en 1840, como en efecto ocurrió, por las presiones sociales de la época, reabrieron, entre comillas, la investigación de Sucre. Entonces a partir de eso entonces que se desarrolla. Exacto. Entonces el fiscal empieza a investigar y se empieza a meter en los folios mutilados, cortados, y empezamos, a raíz de sus investigaciones, a ir mostrando cómo
fue el gran complot, la gran crisis política que terminó con el asesinato de Sucre. Que si tú lo ves, al final a Sucre lo mataron porque fue un grupo de políticos corruptos que antepusieron sus intereses personales y ambiciones personales a los intereses de la patria y el bien común, en complicidad con una justicia corrupta, financiados por intereses económicos locales y externos. Se da un crimen, queda en la impunidad, y esto ocurrió en 1830, estamos en el 2020 ya, y parece que es muy familiar la historia. Y los hechos se repiten con otros personajes, pero los hechos se repiten. Y el hacer una coproducción con Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador, ¿cómo resultó? Sí, con Estados Unidos. Y Estados Unidos. Bueno, muy interesante porque pudimos trabajar con un talento maravilloso, que lo que comentaba antes. En Venezuela han destrozado el país, pero destrozaron probablemente una de las industrias más bollantes que tenía, que era la de la televisión y la del cine. Entonces ahora tienes mucha mano de obra de altísimo nivel. Hay un parque tecnológico que ya está envejeciendo, pero que al momento funciona muy bien. Y tienes, por ejemplo, lo que decía, mucha gente con mucho oficio. Claro. Entonces tienes al gaffer o al sonidista, ¿vale? Pero que lleva 20 años haciendo películas. Entonces es gente que ese oficio no te lo da 4 años y una maestría. Entonces gente que ha estado haciendo mucho. Entonces pudimos acceder a un casting internacional de primerísimo nivel. De hecho, nuestro protagonista, Luis Jerónimo Abreu, que es quien hace de fiscal, es el protagonista de la serie Bolívar en Netflix. Es quien hace de Bolívar adulto en el capítulo 37, cuando ganan la batalla de Pichincha. Estamos conversando con Gonzalo Ponce Leiva sobre Muerte en Berruecos. Entonces, los actores y las actrices, ¿quiénes son? Son todos figuras internacionales. Luis Jerónimo Abreu, fue protagonista de su primera telenovela a los 15 años, protagonista, pero él empezó a actuar porque su madre era directora y su padre era un actor muy conocido en la industria. Es un encanto de persona, estuvo hace poco por el estreno aquí, y es una persona que se ha formado en los estudios de televisión, entonces, y ha trabajado mucho en producción, en asistencia de dirección. Entonces da gusto estar con profesionales de tan alto nivel. Está Augusto Nitti y una serie de actores y actrices que tú les ves en todas las novelas, aparecen. O sea, son caras familiares. Hasta ahora nos reímos porque estoy a cualquier horario y veo por ahí una cosa y digo, es el coronel, este es el mayor, este es el Sucre. Entonces, hay un elenco. Y luego el tema del arte que te digo. Y el giro creativo que le dimos con el tema del thriller policial salió porque había varias formas de contar la historia. Y el director tuvo la excelente idea de, en lugar de que sea una estructura, si se quiere, aristotélica, ¿no? Que tienes una introducción, un desarrollo, etcétera, y una conclusión, más bien lo fragmentamos para empezar por el final e ir desarrollando la técnica del flashback. Entonces, es un CSI de época. Entonces tú tienes que estar, como en todo policial, muy atento a ver quién le entrega la carta a quién se reúne con este, pero este está con Sucre y ahora está con el otro, y pero ¿cómo le está traicionando? Entonces eso te permite captar la atención y por eso llegar a públicos, desde chicos de 4º o 5º curso de colegio hasta jóvenes de 85, porque el contenido y lo que sí estamos muy contentos es de ver el interés que Sucre despierta en la sociedad, que eso ya lo sabíamos, y sobre todo la muerte de Sucre, se sabe muy poco. A él lo mataron a los 35 años, pues, viniendo a Bogotá después del Congreso Admirable en 1830. Entonces también es interesante, ahora que hay tanta moda de películas de superhéroes y del fatuo y del espectáculo, de pronto ver que hubo gente que a los 35 años vida real, que hizo tantas cosas que peleó que vivió por un ideal, en fin. Entonces nos parecía también, y esto era una parte muy importante, el rescatar este capítulo de la memoria del Ecuador, que somos tan amnésicos en tantas cosas, y Sucre es un gran ejemplo. O sea, cómo matan con 35 años al brazo derecho de Bolívar. Su cuerpo apareció 70 años después del asesinato, que lo llevaron a la catedral, y nunca, y de ahí ha pasado al olvido. Tú sales de aquí a la calle y preguntas a la gente de Sucre, no te pueden dar 4 frases sobre Sucre, y tú hablas del asesinato, y Berruecos es el sitio de la selva cerca de Pasto donde le mataron.
Entonces realmente nos parece que aún sigue siendo una asignatura pendiente Sucre en nuestra historia. Y que se ha hecho justicia. Señor, gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Quiero agradecer a Gonzalo Ponce Leiva, que ha estado para contarnos algo de su vida, de su trayectoria, de sus preocupaciones, de sus afanes profesionales y, por cierto, de esta producción que ahora mismo hemos comentado, Muerte en Berruecos, de la cual es su productor ejecutivo. Gracias, Gonzalo. Felicidades. Gracias, Andrés. Un abrazo. Muy amable. En un instante retornamos.